Bueno, comenzamos. Sí, comenzamos. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Maxi para los que no me conocen. Por ahí sí se conectan hoy, ya que se están sumando muchos chicos a las clases. Bienvenido a lo que va a ser la segunda clase de Derecho y Organización Jurídica con el profe Mariano, donde vas a estar explicando, digamos, la segunda parte que va a ser con respecto a alguna síntesis de lo que es el módulo. Como saben, cualquier consulta que tengan pueden realizarlo a los administradores del grupo. Si no, al administrador del grupo. Y bueno, al final de la clase vamos a estar subiendo los PowerPoint de la clase del lunes que el profe Marino ya nos facilitó. Así que nada, le cedo la palabra a él para que continúe explicando lo que es el módulo. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte, esta segunda clase del módulo. Por ahí para hacer un breve repaso sobre qué cuestiones estuvimos trabajando en la última clase, ustedes habrán visto que estuvimos trabajando la conceptualización, el origen histórico, es decir, las distintas etapas, cuáles eran aquellas características o eh, cualidades intrínsecas que a nosotros nos permiten hablar sobre qué significa pensar los derechos humanos y cuáles son aquellas herramientas, organismos e instituciones que se crean a lo largo del tiempo para darle un marco articulador y sobre todo para que nosotros podamos hablar de la dignidad frente al poder, sí. Recuerdan que habíamos visto, bueno, una de las definiciones, las condiciones de ser la universalización legal, acciones tanto a miembro o estados la normativa y la jurisprudencia que no pueden tener ningún tipo de suspensión. Recuerda situaciones pertenezca a tal persona por alguna condición y nosotros ahí veíamos que fundamentalmente son no discriminatorios y ahí entraba las distintas conceptualizaciones y sobre todo tener presente cómo fue evolucionando el derecho internacional. Bueno, van configurando de alguna manera aquellos tratados internacionales después de diversas guerras, conflictos armados y hechos que de alguna manera le supusieron a la humanidad como civilización un desafío de, bueno, de poder encontrar otros mecanismos para salvaguardar qué cosa, la dignidad humana por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, interdependientes, es decir, que no hay una jerarquización de carácter vertical, sino que si yo hablo de la igualdad como principio rector, estoy hablando de un esquema fundamentalmente de carácter horizontal, es decir, tienen una esencia que tienda a la horizontalidad, la positividad, acción progresiva en el tiempo que permita una mejor dignidad humana, una mejor vida y en definitiva un mejor ejercicio de esos derechos, ¿no? Eh, Eso siempre bajo este enfoque del derecho contemporáneo, ¿sí? Eh, Les había mencionado las dos etapas.
sobre todo fundamentalmente antecedentes previos. Nosotros tomamos estas dos etapas. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir distintos hechos históricos que de alguna manera ponen en tensión aquel derecho antiguo o derecho premoderno, dicen algunos juristas, historiadores, historiadoras, por ejemplo. Bueno, fíjense, siglo XVIII, las revoluciones se empiezan a tensionar y a tener y a sufrir una transformación aquellos derechos civiles y políticos. El límite al poder absoluto, es decir, se pone en cuestión y en tensión el derecho divino. Ahí está fundamentalmente el proceso de la ilustración y cómo se oponen el derecho divino al derecho civil, es decir, quién gobierna, quién ejerce el poder y mediante qué instituciones. Surgen nuevas formas de gobierno. Fundamentalmente empieza a surgir la figura de qué cosa, la consolidación del ciudadano, del civitas, es decir, aquellos que habitan una ciudad particularmente tienen una serie de derechos y por ende eso empieza a mutar y a sufrir distintas transformaciones que afectan lo político, lo civil, lo cultural, lo económico, eh, y que tiene que ver con este entrecruzamiento de aristas que a nosotros nos permite hablar de dos etapas. La segunda es a partir de 1945, ya estamos en el siglo XX, ya más cercano a nuestros días, donde de alguna manera se empieza a configurar lo que hoy conocemos como el mundo actual, y hoy podríamos decir que a partir los años que estamos viviendo actualmente quizás estemos entrando en una nueva configuración de ese ordenamiento global, ¿no? De ese mundo global con sus leyes, con sus tratados y sus derechos. ¿Por qué? Porque volvemos a asistir nuevamente a un mundo en conflicto y en crisis, sobre todo crisis de valores, crisis de acuerdos, crisis de distinta índole que repercuten en conflictos y tensiones de diversa índole, económicos, culturales, geopolíticos, religiosos. Entonces fíjense cómo esta segunda etapa, que se la conoce también como la era ONU, o sea, recuerdan que les había mencionado, bueno, la importancia de la necesidad de los estados nacionales de crear organismos supranacionales o internacionales que dieran de alguna manera respuesta para no volver a cometer esas mismas acciones o no escalar en esas acciones en todo caso. Recuerden ahí cómo se articulaba el concepto de, bueno, de la Guerra Fría, de la división internacional del trabajo, cómo se tensiona el mundo a través de las potencias imperialistas y sus aspiraciones, por ejemplo. Bueno, todo eso también es parte de esto y en el centro siempre se va a orbitar dos conceptos fundamentales, el de la dignidad humana y de el derecho a la igualdad, causa de todos esos horrores muchas veces cometidos por la civilización humana, y de alguna manera se configura una nueva etapa que busca ponerle frenos, límites, poner paraguas para poder dirimir esas diferencias, esas necesidades y esos intereses, ¿sí? En ese sentido, ustedes habrán visto en el dossier, sobre todo en la segunda parte, que va más o menos desde la página 20, 21 en adelante, ustedes habrán visto a quienes hayan podido leer ya el material, que nosotros podemos hacer una distinción respecto a lo que comprendemos o entendemos por igualdad y que fundamentalmente eso implica pensar el campo de lo teórico y de lo práctico. Sí, por un lado tenemos la igualdad formal o ideal, es decir, aquella que se pretende idealistamente y que no concibe o no tiene en cuenta de alguna manera qué cosa, aquellas desigualdades estructurales que muchas veces no permiten pensar a la igualdad en su plenitud. Es decir, por eso hablamos de una igualdad formal, porque más allá del ejercicio de la declamación, en la práctica nosotros tenemos muchas veces tratos diferenciados que repercuten en qué cosa. En acentuar o en profundizar desigualdades respecto a un grupo, a un individuo, a un conjunto humano.
Por eso se habla, en ese caso, se va un poco más allá del concepto y del concepto inicial de igualdad formal, se sale de esa abstracción y hablamos de igualdad sustantiva o igualdad situada. Y eso, por ejemplo, donde ustedes lo van a encontrar bien expresamente a la hora de pensar el derecho y la organización jurídica y de pensar el rol de las distintas figuras que componen el poder judicial, por ejemplo, eh, ustedes pueden revisar el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, donde se consagra no solamente la obligación de buscar esa igualdad sustantiva o real, sino también de que cada acción que se produzca busque en el tiempo achicar esas brechas estructurales de desigualdad. Sí, fíjense que ahí abajo en la frase que les puse, fíjense que dice tratar a los desiguales, tratar igual a los desiguales es una forma de injusticia. Eh, en ese sentido, la justicia y el ejercicio y el acceso a la justicia no es neutro, no es neutral. Siempre hay una connotación y una carga política, sobre todo ¿por qué? Porque nosotros detrás de toda acción humana, en definitiva, tenemos el ejercicio del poder y de las cosas. Es decir, yo cuando cometo una acción estoy ejerciendo el poder en mayor o en menor medida, de acuerdo a mis posibilidades, a mi situación de origen, a mis capacidades socioeconómicas. Que yo esté hoy acá hablándoles a ustedes en un cursillo para un examen de ingreso, ya denota una posición frente al ejercicio del poder. ¿Quién dice lo aprendido y quién escucha lo que está por aprenderse? Por ejemplo, fíjense que hay una jerarquización, más allá de que uno pueda buscar el ejercicio horizontal de la educación o de la enseñanza, pero fíjense que hay un ordenamiento, hay una jerarquización en el uso de la palabra, por ejemplo. Bueno, de la misma manera, el concepto de neutralidad en relación a la justicia, eh, ustedes van a ver que muchas veces se producen qué cosas, arbitrariedades. Por eso, en el dossier ustedes van a ver que cuando nosotros hablamos de igualdad formal, es fundamentalmente también un ejercicio para poder generar qué cosa, proporcionalidad en el acceso a esa igualdad. No es lo mismo la igualdad formal que pueda tener, por ejemplo, un ciudadano de escasos recursos a aquel que es un empresario. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Ustedes lo vieron con el caso del juicio a las juntas. Si alguno pudo ver la película Argentina 1985, ustedes veían qué pasaba con el acceso a la justicia a la hora de testificar o de testimoniar contra un represor o un genocida. Muchas veces las personas elegían no hablar o hacer silencio o decir que no había pasado nada porque tenían miedo a qué cosa, a su integridad física, tenían miedo de perder la vida, de sufrir un secuestro, de que algún familiar fuese afectado, herido, hostigado. Entonces fíjense cómo la garantía, es decir, ese derecho de poder garantizar un debido proceso y proteger la dignidad humana, fíjense cómo se ve adolecido porque del otro lado la persona que ejercía el poder, en este caso un general retirado o un general en oficios aún, pero en juicio, quizás podría tener influencias políticas, económicas o sociales y poder ejercer aún en un proceso judicial, mandar a ejecutar una acción para desaparecer a una persona y no rendir cuentas ante eso. Entonces fíjense que la igualdad sustantiva o formal no es proporcional, no estaba en términos eh, iguales y como ahí se ve un ejemplo concreto. Ahí el ejemplo, por ejemplo, perdón, ahí el ejemplo en la imagen ustedes ven que dice tasa de justicia y tasa municipal. Quienes tengan mayores recursos son, por ejemplo, aquellos que pueden pagar mejores abogados o mejores bufetes o pueden llevar adelante un proceso entonces fíjense cómo la cuestión monetaria muchas veces condiciona
la garantía de acceder a esa igualdad sustantiva, por ejemplo. Ahora vamos a volver igual en el PowerPoint con otras cuestiones, pero habíamos llegado hasta esta parte y yo les había dicho que íbamos a desarrollar en esta segunda clase a partir de lo que nosotros conocemos como el concepto o el mandato del jus cogens o jus cogens también, que de alguna manera a nosotros nos permite pensar de que no puede haber sistema de derechos humanos, no puede haber de alguna manera una organización y un esquema de derechos humanos donde nosotros no concibamos al principio de igualdad como una norma imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Y yo les había puesto ejemplos que ahora voy a volver. Cuando yo consagro al principio de igualdad como una norma imperativa, es decir, como ius cogens, yo básicamente lo que estoy declarando es que ningún Estado, ningún ente, ninguna organización, nada de lo que fuera puede omitir o puede estar por encima del principio de igualdad. Es decir, tiene que suscribirse de manera obligada y no puede ir en contra de eh, esa regla o esa norma, digamos. ¿Por qué hablamos de mandato interamericano? Porque va a ser fundamentalmente un principio que busca de alguna manera y que establece controles, sistemas y sanciones. Primeramente nace con un antecedente en los Estados Unidos, que ustedes tienen ahí eh, el nombre específico, que ahora se los voy a leer igual del dossier. Y después, de alguna manera, todas las legislaciones americanas van tomando inspiración de ese caso para poder aplicar ese sistema de control y sobre todo de poder establecer principios de igualdad mediante el ejercicio de una norma imperativa, ¿sí? Fíjense que ahí ustedes tienen el artículo 1.1 y el artículo 24 de la de la Comisión Americana de Derechos Humanos, donde se habla específicamente de dos cuestiones que tienen que ver, por un lado, el respeto y la garantía sin discriminación y la igualdad ante la ley, es decir, que es también igualdad y protección de ante la misma ley. No es solamente que si yo cometo un delito, tengo el derecho a que se me otorgue un abogado o que se me respeten mis garantías constitucionales, sino que también se me proteja en el ejercicio de ese proceso. Fíjense cómo eso, cuando nosotros pensábamos la década de los 80, bueno, fíjense cómo eso generaba una serie de tensiones a la hora de pensar la dignidad humana y la garantía de esa dignidad humana frente a los procesos eh, judiciales para que se protegieran la integridad física de esas personas ante la ley. Bueno, fíjense cómo eso fue evolucionando y cómo hoy se vuelve a poner en tensión nuevamente. Eh, Siempre que ocurran hechos del ejercicio del poder mediante el uso de la violencia, lo primero que nosotros tenemos que pensar es cómo interactúan estas dinámicas, estos conceptos y sobre todo cómo se ven respetados o violados los derechos humanos ante las distintas situaciones. Y es una cosa muy interesante que ordena muchas veces el pensamiento a la hora de ver distintos casos en concreto. Ahora vamos a llegar a los casos y vamos a ir analizando algunas cuestiones, ¿sí? Decíamos entonces, pensar entonces en el principio de igualdad como una norma imperativa implica aceptar y afirmar que nosotros no admitimos acuerdos en contrario, no admitimos suspensión y es aplicable erga omnes. Y acá voy a compartir un momentito eh, el PowerPoint. A ver, y ahora sí vamos a ir. Cuando yo me refiero al principio de erga omnes, significa, eso anótenlo, igual lo podemos ir revisando, significa básicamente la traducción quiere decir frente a otros. Es decir, yo
tengo obligaciones frente a otros. O sea que si un Estado comete tal acción que viola ciertos principios o ciertos acuerdos, tiene obligaciones frente a los demás estados de poder dar explicaciones y en todo caso de tener que cumplir sanciones. Fíjense cuando yo les mencionaba el caso de Venezuela, más allá de los justificativos y del contexto nacional de dicha república, ningún estado, ningún país, ninguna sociedad puede avalar o permitir lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, porque eso directamente viola eh, una serie de tratados y de acuerdos internacionales donde lo primero que se deja en evidencia es que hay un estado que no quiere rendirle cuentas ni obligaciones a otros. Ahí, de facto y de hecho, no se respeta ni se honra ese principio del ius cogens ni del erga omnes. Entonces, cuando se corren esos límites jurídicos a nivel internacional, generalmente nosotros decimos los historiadores cuando estudiamos los períodos históricos y demás, son las primeras señales que nosotros tenemos para empezar a ver que la sociedad, la civilización empieza a entrar en periodos de qué cosa, de gobiernos o de épocas de carácter autoritarios, digamos. Es decir, cuando empiezan a ver, cuando empieza a primar la ley del más fuerte, cuando los estados no tienen la capacidad de resolver sus problemas o sus diferencias o intereses por otras vías, es muy probablemente cuando nosotros empecemos a entrar en etapas con mayores grados de autoritarismo, digamos, o de discursos que privilegian el uso de la fuerza por sobre la razón, por ejemplo. Fíjense que ahí en el PowerPoint volvemos a mencionar el artículo 53 de la Convención de Viena. Yo ahí les di los ejemplos. Fíjense que si se violan esas normas, o sea, ¿qué es lo que permite el imperativo del principio de igualdad bajo esos preceptos? Prohibir la acción o el plan sistemático del genocidio, prohibir la esclavitud y la trata de personas, prohibición de la tortura, prohibición de la agresión y el uso de la fuerza. Fíjense cómo ahí está bien explicitado. Más allá de los argumentos que pueda tener un individuo en un estado, nosotros reconocemos que somos un conjunto de naciones, de estados nacionales, y que tenemos herramientas para poder resolver nuestras diferencias, digamos, o lo que hace Israel en Palestina, por ejemplo, o lo que hace Inglaterra en Malvinas, en nuestras Malvinas, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo eso viola flagrantemente este principio imperativo y anula todo tratado, todo acuerdo y todo marco de derecho humano, por ejemplo. Prohibición de la discriminación racial, el apartheid, el caso de los distintos sucesos en Sudáfrica, por ejemplo, y en otros países del África. Eh, Derecho a la libre determinación de los pueblos es otro derecho que nosotros podemos ver que se viola cuando se produce la anulación o el no respeto al principio consagrado de manera imperativa. Bien, hasta acá eh, en relación a cómo nosotros, fíjense que vamos complejizando o problematizando qué cosa, el principio de igualdad y cómo van desplegando ciertas características o aristas que oscilan en torno a ese concepto, a ese principio que habíamos dicho que era de qué carácter, era ordenador y central, ¿sí? En materia de derecho y organización jurídica, por otra parte, nosotros vamos y la experiencia y los procesos históricos del derecho, es decir, pasar del derecho moderno al derecho contemporáneo y aquellos análisis de casos que han sentado jurisprudencia van a llevar de alguna manera a los juristas y a los historiadores del derecho a decir que mientras más se complejiza la acción humana y aquellos casos o hechos de juzgar y de poder controlar tanto a un conjunto de individuos que podría ser un Estado como a un individuo, a nosotros nos lleva a poder hablar de que necesitamos tener una mirada estructural e interseccional.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros reconocemos que hay multiplicidad de aristas que se entrecruzan a la hora de juzgar o de analizar una situación determinada en donde se produce la violación flagrante a los derechos humanos y a la condición humana. Ahí yo les puse la opinión consultiva eh, de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una frase que está en el dossier que dice: los estados parte están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Fíjense una situación actual que nosotros tuvimos hace poco, cuando se hablaba de la situación de los discapacitados en Argentina, por ejemplo. Si nosotros reconocemos que nos regimos bajo un Estado nacional y que los estados tienen la obligación de generar medidas positivas para revertir o causar situaciones discriminatorias, nosotros no podemos tener un Estado que se dedique a poner en discusión o en tensión ciertos derechos que hacen a las personas con discapacidad. Por ejemplo, menciono un ejemplo actual. Después, por ejemplo, podríamos pensar en la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, a través de los derechos civiles y políticos que fueron conquistando. Podemos mencionar la situación de la esclavitud en Sudamérica, por ejemplo, en el caso de la libertad de vientres, la libertad de mujeres, el acceso a la educación, una serie de derechos que, fíjense, son distintos ejemplos que a nosotros nos llevan a pensar cómo los estados muchas veces generan, en vez de consolidar medidas positivas, generan acciones de regresión en materia de derecho. ¿Por qué mencionaba el caso del ejemplo de Argentina? Porque si nosotros decimos que nos regimos y vivimos en sociedad mediante la consagración y el respeto a los derechos humanos, nosotros no podemos tener una máxima autoridad como el presidente de un país atacando a un colectivo para poner en duda partidas presupuestarias, por ejemplo. En todo caso, tiene la responsabilidad de qué cosa, de revertir o de mejorar, pero de proponer en definitiva una acción positiva para cambiar situaciones de discriminación, no para regresar, no para volver hacia atrás, para tener una regresión en relación a los derechos que afecta a un determinado grupo de personas, por ejemplo. Ustedes en ese sentido, ¿por qué les menciono estos ejemplos? Porque ahí en el dossier ustedes van a tener algunos ejemplos concretos. Ahí yo les mencioné algunos que fui recopilando del dossier. El caso Furlan versus Argentina, el caso Campo Algodonero, que es un caso que se produce en México, el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, el caso González Lluy, el caso Azul Rojas Marín y otras. Y ahí ustedes van a ver, cuando nosotros hablamos de interseccional y de estructural, ustedes van a ver que hay situaciones como ser la cuestión de género, la cuestión económica, la cuestión social, cuestiones culturales o interculturales, por ejemplo, que de alguna manera en el ejercicio del veredicto de una sentencia o de una afirmación por parte de la justicia termina generando situaciones de discriminación que después tienen que ser revisadas para generar reparaciones de carácter profundo para revertir esa situación en relación al perjuicio que sufrieron esas personas o ese grupo de personas, por ejemplo. Cuando hablamos de interseccional, decimos que en un caso nosotros podemos encontrar distintas intersecciones, es decir, líneas que se entrecruzan y que, por ejemplo, una persona puede estar sufriendo no solamente discriminación desde un solo lugar o desde una sola línea, sino que puede sufrir múltiples discriminaciones. Puede, por ejemplo, puede sufrir discriminación de carácter de género, de raza y económico. O sea, puede estar presente múltiples discriminaciones y por eso
¿Qué es lo que ustedes van a ver que se menciona en el material? El ejercicio de una mirada crítica a la hora de analizar qué cosas las prácticas, no solamente la teoría y la norma, sino fundamentalmente poder mirar el fenómeno en sus prácticas para poder complejizar la mirada, si no, de esa manera no habría forma de identificar esa interseccionalidad. Fíjense que ahí les puse una frase al final que dice, esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Fíjense que el Estado tiene un deber especial de ejercer actuaciones y prácticas con respecto a actuaciones y a prácticas de tercero que puedan implicar una situación discriminatoria, digamos. O sea, el Estado no tiene que reforzar esa discriminación. O sea, si, por ejemplo, nosotros como sociedad podemos tener el debate, derechos para los discapacitados sí o derechos para los discapacitados no, o que haya tal pensión y demás. Puede porque uno no oculta las tensiones sociales que muchas veces surgen. Recuerdan que cuando yo les mencioné la idea del holocausto, el holocausto no se llevó adelante solamente con elementos materiales de carácter militar, no, también había elementos civiles, digamos. También estaba ese empleado administrativo que contabilizaba los bienes que se decomisaban a los individuos que después eran llevados a los campos de exterminio, por ejemplo, en Auschwitz en Auschwitz. En el caso de Argentina, los centros clandestinos y, por ejemplo, el rol que jugó la Iglesia católica y la Iglesia evangélica a través de eh, distintos procesos religiosos previo a que esos cuerpos fueran arrojados en el Río de la Plata. Bueno, fíjense cómo muchas veces las sociedades sacan lo peor de sí. Uno no tiene que ocultar esas tensiones, en todo caso poder debatirlas y reflexionar para ser mejores, digamos. Pero el Estado fundamentalmente tiene la obligación especial de salvaguardar y de no profundizar esas actuaciones o prácticas discriminatorias. O sea, nosotros lo que tenemos que exigir como sociedad también, y ustedes como futuros abogados y abogadas, es que la institución que tiene la responsabilidad por haber adherido a estos acuerdos y tratados, que no entre en el mismo juego de la discriminación. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha tela actual, de ejemplos actuales, por ejemplo, de nuestras administraciones actuales, sobre todo la nacional, para poder emitir algún tipo de análisis y darnos cuenta que eso va totalmente a contrapelo del Estado de Derecho y del ejercicio de la democracia, por ejemplo. Y por eso, fíjense que si el Estado no salvaguarda, después no sería irrisorio o una locura ver que suceda algún hecho de carácter social donde un individuo vaya y cometa un delito o una acción que viole los derechos de otra persona si el Estado mismo refuerza esos discursos discriminatorios y de odio, por ejemplo. Bueno, fíjense entonces cómo se construyen las narrativas y cómo se tensiona muchas veces y por qué hay que tener cuidado con no caer en este tipo de acciones porque es un camino de ida. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos con los discursos discriminatorios y racistas respecto a la migración y a la inmigración, que hoy tienen una fuerza paramilitar que no solamente persigue y asesina a inmigrantes, sino también a ciudadanos nacidos en suelo norteamericano. Bueno, fíjense cómo esa narrativa que se construyó desde la segunda mitad del siglo XX, hoy en el 2026, tiene un resultado concreto de décadas y de años de haber construido esa narrativa, de que los latinoamericanos eran la peor miseria, la peor mierda. Bueno, fíjense cómo hoy la imposibilidad y que una sociedad no haya accedido a un proceso de construir, ¿qué cosa? Consensos y mecanismos para la defensa de la dignidad humana hoy llevan a un gobierno que mediante la naturalización de esos discursos reprime por el ejercicio de la violencia a naturales
y a nacionalizados, digamos. Bueno, prestémosle atención a esos ejemplos porque la cosa no sucede de la noche a la mañana, las cosas no caen de un repollo, por ejemplo. Si nosotros promulgamos el ejercicio de que en la Argentina todos son negros de mierda, que no nos extrañe después que nuestras sociedades tengan altos índices de situaciones y casos de racismo y discriminación sistémica, si hace varias décadas que venimos diciendo que lo peor que tenemos o lo peor que es un argentino es un negro de mierda, digamos. Bueno, fíjense cómo esos discursos tienen peligrosidad y atacan y atentan directamente al Estado de Derecho y a la democracia como tal, digamos. Eh, bien, por otra parte, eh, yo les había mencionado que cuando nosotros afirmábamos que nos regimos por el principio de la igualdad de manera imperativa, eso significa que se establezcan niveles de escrutinio en relación a esa igualdad y a la no discriminación. Es decir, ¿qué quiere decirnos el material teórico con esto? Que el principio de igualdad como garante de la dignidad humana frente al privilegio y la arbitrariedad nos lleva a pensar que muchas veces en la realidad ese principio tiene que pasar de qué cosa que yo les había mostrado recién, pasar de lo formal a lo sustantivo. ¿Por qué? Y ahí yo les puse en el PowerPoint, porque hablamos de una realidad insuficiente para la atención de desigualdades reales en las sociedades contemporáneas. Es decir, identificamos, y acá es cuando ustedes tienen que hacer la salvedad, porque ustedes van a estudiar el caso de dónde se toma ese principio de igualdad y los niveles de escrutinio del caso norteamericano. En el caso norteamericano siempre se dan procesos laxos por ser países centrales con otra realidad. Los autores que ustedes tienen para estudiar van a decir que en el caso de los países latinoamericanos y sudamericanos, nosotros hablamos de niveles de escrutinio mucho más estrictos, causa de los procesos políticos históricos que hemos tenido en nuestros países, y por eso tiene que haber un control mayor y un control más estricto porque tenemos desigualdades mucho más profundas y estructurales, digamos. Fíjense un ejemplo concreto para pensar esa desigualdad estructural, ustedes la tienen con el caso de el juicio por crímenes de lesa humanidad y genocidio acá en Chaco respecto a la masacre de Napalpí o mal llamada masacre de Napalpí. Bueno, fíjense un hecho que se produce a principios del siglo XX en la década del 10 particularmente, entre el 10 y el 20, primeras dos décadas del siglo XX, fíjense cómo recién tiene una sanción y un ejercicio de investigación y de esclarecimiento casi un siglo después, digamos. Se producen las primeras investigaciones y un juicio por la verdad, la memoria y la justicia en pleno siglo XXI. Bueno, fíjense ustedes entonces si no será ejemplo de que tienen que haber mecanismos mucho más estrictos y no tan laxos para poder generar qué cosa, el acceso real a la justicia de nuestras sociedades, digamos, de los individuos y del grupo y del conjunto de seres humanos, digamos. Otro ejemplo que nosotros tenemos para pensar en términos regionales es el caso de las ligas agrarias, por ejemplo. Ahora hace poquito habrán visto ustedes, eh, si consumen redes y tienen redes sociales, habrán visto que el CONICET, que es la institución máxima de investigación a nivel nacional de la ciencia argentina, publicó un informe de tierras que están en manos de extranjeros. Bueno, ahí tienen otro ejemplo para pensar cómo la realidad termina siendo muchas veces apabullante en relación a cuánto nos falta en materia de acceso real a la justicia y de procesos que vuelvan a dignificar lo humano y sobre todo de quienes habitamos en este territorio. La cantidad de tierras en manos de extranjeros que han sido adquiridos, una gran parte en su mayoría durante la dictadura, durante los 90
durante algunas décadas de este siglo actual, por ejemplo, bueno, fíjense cómo ahí ustedes pueden pensar en relación al derecho al acceso a la tierra y a la vivienda, vivienda digna, se consagra en la Constitución. Bueno, fíjense cómo ahí hay otro ejemplo para poder pensar, ¿no? Por otra parte, a partir del ejercicio y de la consolidación de la doctrina del derecho moderno, nosotros vemos que la igualdad, y fíjense cómo se van tomando principios ordenadores de carácter histórico, ahí yo les puse una frase que dice, la igualdad no se agota en la exigencia de trato idéntico, es decir, si yo digo que profeso o que hago cumplir el principio de la igualdad, porque le doy un trato idéntico a todas las personas, no quiere decir que yo estoy llevando adelante el principio de la igualdad sustancial. Fíjense, dice, las personas no parten de posiciones equivalentes y por lo tanto una igualdad meramente formal puede servir para consolidar la desigualdad real. O sea que en vez de estar generando un hecho positivo o un proceso de carácter progresivo, yo lo que estoy haciendo es generando de alguna manera un hecho regresivo. Estoy retrocediendo más que avanzando muchas veces y creo que la igualdad es solamente eso. Ahora bien, eso en términos de individuos, ahora, ¿cuál es el papel de los estados? Ustedes recuerdan que la primera vez que nosotros nos pusimos a hablar de esto, nosotros habíamos mencionado y lo mencionamos en el módulo de contexto histórico, nosotros tenemos una ascripción y un reconocimiento y una legitimidad de que nos gobernamos bajo estados, digamos, estados provinciales en el caso de las provincias y después estados nacionales, digamos. O sea, yo cuando quiero salir del país tengo que pasar por una aduana porque me reconozco como argentino, por ende mi nacionalidad es argentina y si yo me quiero ir de vacaciones a algún país regional, tengo que cumplir y someterme a la ley que dice que tengo que tener un documento, que no tengo que tener una infracción, o sea, que no tengo que estar en falta ante la ley y finalmente puedo salir. Y si ingreso a otro país, tengo que acatar las normas y las exigencias y las leyes de ese país. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene el Estado en todo esto? En todo esto de pensar los niveles de escrutinio, del principio de igualdad, de las situaciones de discriminación y de refuerzo de las desigualdades estructurales, fíjense lo que dice. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas que eliminen obstáculos sociales, económicos y culturales que impiden a ciertos grupos acceder efectivamente a los derechos. O sea, aquella persona que ejerza el poder en alguno de los estamentos del Estado no es que puede pensar si quiere, si el gobierno anterior fue mejor o peor, si me lleva más o menos tiempo, si la culpa la tiene aquel, si fulano no me permite hacer esto por esto. Fíjense que si nosotros fuéramos un país serio, nosotros lo primero que demandaríamos sería que nuestros funcionarios, jueces, fiscales, eh, abogados, abogadas, representantes políticos y demás, tuvieran qué cosa, la obligación y la responsabilidad de adoptar medidas que a nosotros cada vez nos permitan vivir mejor en el ejercicio de nuestros derechos. No debería de ocuparnos la discusión pública en no resolver primeramente esa cuestión, digamos, de poder ordenar y hacer cumplir qué cosa, la Carta Magna. Primeramente, para eso un país escribe una constitución nacional y para eso la sanciona y para eso se rige mediante esos principios. Y esto no es que es una cuestión inventada, fíjense que ahí les pongo el artículo 75 del inciso 23 como principio que consagra esa afirmación, por ejemplo. Y fíjense que dice más abajo, condiciones o medidas que corrijan desventajas estructurales y no generen mayores privilegios. O sea que yo puedo tener una visión ideológica de las cosas, puedo tener una idea, puedo tener un montón de cosas. Ahora, cuando al Estado le compete el ejercicio del poder y el gobierno de una sociedad, de un pueblo, lo primero que tiene que buscar es la corrección de esas desventajas o esas desigualdades estructurales. No generar procesos de regresión ni aumentar
aquellos privilegios que ya existen en una sociedad, por ejemplo. O sea que si yo tengo a alguien que no puede pagar la luz o no está en una situación de regularización, lo que yo tengo que crear es un proceso de regularización y discutir el costo de la energía para que puedan tener acceso y la puedan pagar, no que se queden sin electricidad, por ejemplo. Porque sin electrificación no podrían conservar alimentos y si no consumen alimentos conservados se pueden enfermar y si no tienen la manera de atenderse en un sistema público de salud se pueden morir. O sea que, ¿qué es lo que yo estoy generando? Estoy generando que se produzca una violación flagrante a la dignidad humana de esa persona, independientemente de si coincide o no política o ideológicamente. Yo tengo un principio que me ordena a poder ejercer procesos que a mí me permitan vivir mejor. ¿Por qué? Porque mis derechos están íntimamente relacionados con los derechos de la otra persona. Fíjense entonces ustedes cómo se empieza a transformar la discusión y la comprensión de esta organización jurídica en un proceso armonioso. Parece que está todo dado, todo dicho, bueno, ya están los derechos escritos, ya no va a pasar más nada y en realidad lo único que tenemos es una guía escrita, una hoja de ruta escrita, pero lo que nosotros tenemos que analizar todos los días son las prácticas que llevamos adelante. Son los consensos que decidimos sostener todos los días, por ejemplo. Eh, Porque eso puede cambiar, eso puede dejar de legitimarse, eh, puede dejar de aceptarse. Un día se puede levantar a alguien y decir, no, la verdad que yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no quiero respetar más esto. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pagar lo otro? ¿Por qué tengo que manejarme de esta manera? Eh, y eso nos lleva a nosotros a hablar de que somos qué cosa, un conjunto que tiene problemas, tensiones y necesidades y que constantemente las tenemos que abordar, pero que siempre las tensiones a nosotros nos tienen que llevar a la corrección de desventajas estructurales, no a aumentar o a profundizar esas desventajas estructurales. Eh, y mucho más como individuos de poder exigir eso a nuestros estados, digamos. Eh, por otra parte, ¿cuál es el marco de análisis que ustedes tienen para verificar lo que nosotros decimos teóricamente, lo que estamos diciendo ahora, lo que estamos teorizando? ¿Y cuál es la práctica que ustedes tienen para poder ver, bueno, lo que dijo el profe es verdad, es mentira, está hablando sin fundamento, es una opinión propia, subjetiva? Fíjense que ahí en el dossier dice ¿cuál es el marco que ustedes tienen para ver eso? Las estructuras institucionales y sociales que generan subordinación. ¿Qué es lo que deben hacer para poder corroborar esto que estamos diciendo? Identificar esas estructuras y evitar que las normas o prácticas estatales las perpetúen o perpetúen. Es decir, yo a través del estudio histórico de estos procesos y de estas estructuras institucionales y sociales, yo puedo llegar a elaborar una hipótesis, una afirmación, una conclusión para poder darme cuenta si esto está de alguna manera planteando cambios hacia adelante o me está planteando cambios hacia atrás, digamos. ¿Está perpetuando o está liberando? Está generando mayores niveles de goce y ejercicio y consolidación de derecho o menores estadios para el goce y el disfrute de esos derechos. Un ejemplo concreto es el tema de lo laboral. Lo laboral, que como abogados laboralistas uno siempre puede estudiar eso. Ustedes pueden ver a lo largo de la transformación del trabajo y de los mecanismos de trabajo y de la remuneración por medio de distintas fuentes por ese trabajo, ustedes pueden ver los niveles de satisfacción y de goce y de esparcimiento que tiene una sociedad, por ejemplo. Fíjense lo que pasa hoy con la situación de los telemarketers o las personas que trabajan en call centers, por ejemplo. No solamente que sufren una regresión, una disminución en el salario, es decir, cobran menos por mayores procesos de inflación, por el cierre de fábricas
y de empresas que se están pasando a la digitalización y la automatización por medio de los algoritmos y las inteligencias artificiales, sino que esa persona que ingresa y cumple 10 años en el trabajo, después sale con enormes procesos de qué, de estrés y de crisis de salud mental. Bueno, fíjense, ahí hay una forma de poder interpretar y analizar si ese ejercicio, si ese proceso de carácter social avalado por prácticas estatales. ¿Por qué? Porque una empresa necesita de qué cosa, de subsidios, necesita de la exención de impuestos, necesita de que no haya regulación de cierto servicio para que ciertas empresas lo exploten más o lo exploten menos a tal servicio. Bueno, fíjense cómo se entrecruza y se ve entonces qué rol y qué papel muchas veces juega el Estado a la hora de pensar esos procesos y esas estructuras y cómo incide en la calidad y en la regresión de los derechos humanos de los individuos, por ejemplo. Eh, por otra parte, nosotros tenemos una pregunta que yo les hice a ustedes ahí. ¿Qué rol o qué papel juegan entonces los niveles de escrutinio? ¿Para qué están los niveles de escrutinio? Cuando decimos niveles de escrutinio, ¿qué es lo que queremos controlar? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos analizar? ¿Por qué nos interesa que existan niveles de escrutinio en materia de igualdad? Y fíjense la respuesta que ahí dice, porque permiten graduar la intensidad para con la cual los tribunales deben examinar una norma o medida que implica diferencias de trato en las que se entrecruzan cuestiones diversas en relación a una persona. A mayor perpetuación de desigualdades, mayor exigencia en el control judicial. Fíjense entonces ustedes lo que yo les decía hoy, de dónde se inspira la norma y el derecho argentino, pero cómo en la aplicación de ese derecho argentino cambia ese nivel de escrutinio. En nuestro caso es profundamente estricto por las profundas perpetuaciones de las desigualdades existentes. Yo les mencioné recién lo laboral, podemos ir a lo económico mediante las deudas económicas que ustedes habrán visto desde el módulo del contexto histórico, las deudas de carácter internacional que después no permiten el desarrollo social, comunitario y humano de nuestras sociedades. Fíjense entonces por qué se exige un mayor control en ese escrutinio, ¿sí? La función del control judicial en materia de igualdad, entonces podemos decir que estamos hablando de un control de constitucionalidad. ¿Y qué quiere decir o qué implica pensar en un control de constitucionalidad? Y ahí les puse varias características. Primero que nada, fíjense como siempre no puede haber un proceso, no puede haber la intención de mejorar el sistema de derechos humanos y organización jurídica si yo no aseguro qué cosa. Lo primero, como el Padre Nuestro, letra mayor, primer artículo, primer fundamento, asegurar la vigencia del principio de igualdad. Sin eso es imposible que yo pueda hablar de otra cosa. Puede haber una pregunta de examen que diga, ¿se puede tener mayor grado de autonomía o de goce de los derechos humanos sin tener en cuenta el principio de igualdad? Mentira, falso. Si nos asegura y no se consagra el principio imperativo de igualdad, no existe todo lo demás. Y lo que se me plantee después de eso es básicamente letra muerta o que no se condice con qué cosa, con un sistema que se rige por medio de la consagración de derechos y del ejercicio de una democracia. ¿Qué otra cosa busca el control de constitucionalidad? Evaluar leyes o políticas públicas que establezcan, por ejemplo, distinciones entre personas o grupos sociales de acuerdo a diferencias sustanciales compatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que suscribe el Estado Nacional. También el control de constitucionalidad es variable en términos de naturaleza y en términos de afectación de grupos humanos. Ese control también posee niveles. ¿Se acuerdan que yo les decía que está tomado de un caso norteamericano y que en el caso argentino nosotros muchas veces tenemos, deberíamos, hoy estamos, así como el mundo está en un proceso de crisis, ustedes ven que estamos en un proceso de crisis también
no solamente política, sino en términos judiciales también. Fíjense como muchas veces el famoso dicho la justicia llega tarde. Bueno, fíjense entonces cómo juega este papel de el control del escrutinio de manera estricta. Muchas veces no se cumple. Por ejemplo, no se respeta los principios, los derechos y las responsabilidades que se consagran en la Constitución. Y eso lo único que puede generar son el principio de futuras crisis profundas, digamos, de estallidos sociales. Si no se hace cumplir eso, si no hay un acuerdo y una consagración y un respeto a las normas con las que nos regimos, y eso no puede terminar bien en el futuro. Puede haber pequeños estadios eh, de estabilidad o ciertas garantías, pero nada impide que eso sea efímero y que inmediatamente pasemos a procesos con mayores niveles de autoritarismo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la actual medida de las facultades extraordinarias a la Agencia Nacional de Investigación o a la Agencia Federal de Investigación que termina facultando y otorgando mediante presupuesto el actual gobierno nacional de Argentina, por ejemplo. Bueno, es la misma decisión que se toma cuando se instaura la dictadura en los años 70, por ejemplo. Fíjense un hecho de la misma índole. Eso quiere decir de que mañana van a salir con los Falcon de vuelta a la calle y el... No, capaz que no, pero es un hecho que habilita a que progresivamente se empiecen a construir consensos más autoritarios. Lo primero no quita lo segundo, por ejemplo, porque como ustedes habrán visto, los hechos y los procesos históricos se construyen en el mediano y el largo plazo. Se van corriendo límites, mejor dicho. Por eso hay que prestarle atención a esos detalles. Eh, Dijimos que poseían niveles ese control de constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque el Estado debe aportar un grado distinto de justificación para sostener la validez de las medidas que decide tomar. Si hay un gobierno que decida atentar contra los derechos de los discapacitados, debería de tener un control de constitucionalidad en la formulación de sus decretos y sus leyes que pueda formular de manera consistente y profunda por qué decide sostener ese grado de justificación en las medidas que decide adoptar. Fíjense entonces cómo es importante que exista y que se haga cumplir esos controles constitucionales, perdón. Solamente si eso se cumple y si eso está presente, nosotros podemos hablar de una igualdad estructural. ¿Por qué? Porque nos obliga a mirar más allá del texto de la norma y a preguntarnos cómo actúa en la práctica esa igualdad y si perpetúa relaciones de subordinación. Fíjense que a partir de ahí nosotros empezamos a salir de una igualdad formal o ideal, por ejemplo. Salimos del texto de la norma. La norma puede ser lo más linda, lo más perfecta, la más progresiva, todo lo que ustedes quieran. Ahora, si yo no analizo la práctica y no veo cómo actúa esa igualdad en la práctica, y muy probablemente o estoy generando mayores desigualdades o estoy perpetuando relaciones de subordinación. Por eso es importante el ejercicio de la regulación de las cosas. No por una cuestión de que el Estado es fofo, es bobo, no sirve. En todo caso, hay que discutir la eficacia de los estados, pero no la erradicación o la eliminación de un estado, porque un estado se necesita para este tipo de cosas, digamos. Si no, primaría la ley de la selva, si no sería una anarquía donde no podríamos ponernos de acuerdo en las cosas públicas que tenemos en común como ciudadanos, digamos. Si no existiera un consejo directivo que normara y regulara las fechas en las que ustedes tienen que rendir y acceder a la facultad y rendir con una nota y leer un material específico, ustedes no podrían ingresar a la universidad. Si no habría una ley que consagra la educación pública superior en Argentina,
aquellas personas con menos recursos no podrían acceder a la educación superior de carácter universitario, solamente ingresarían los que tienen más dinero o los que pueden costear esos estudios. ¿Eso es garantía de recibirse? No, no es ninguna garantía porque hay que mantenerse. Ahora bien, no es lo mismo que el ingreso, que la facultad, que los estudios universitarios sean de carácter público a que sean privados, por ejemplo, porque ya permite pensar en otros costos con los que uno no tiene que exigirse obligatoriamente desde un principio. Bueno, eso es prueba de las luchas y de las conquistas que se dan a lo largo del tiempo. Bueno, fíjense cómo ahí se ve presente este proceso de igualdad formal e igualdad estructural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una ley de carácter nacional regula, por ejemplo, la manutención y el sostenimiento de las universidades públicas. ¿Por qué nosotros el año pasado tuvimos más de 3 votaciones y de derogación por parte de la Presidencia de la Nación al presupuesto universitario? Porque las universidades estamos en pie de lucha para poder sostener el presupuesto, para poder sostener el sistema universitario, que es de enseñanza, que es de investigación, que contempla a los no docentes. Bueno, fíjense cómo cuando no se cumple, se efectúa de alguna manera violación a ese derecho fundamental que es el derecho a la educación. Fíjense cómo ahí hay una regresión en el acceso efectivo a esa igualdad, de que todos puedan estudiar y mantenerse y sostenerse. Bueno, les doy esos ejemplos para que ustedes vayan problematizando y vayamos pensando en conjunto, ¿sí? Dijimos por otra parte, esperen que ahí veo el chat. Bien, la pregunta que hizo Luis y Patri dice el perfil, disculpen que no sepa cuál es el nombre, pero esa pregunta ahora la vamos a responder al final en un ratito. Niveles de escrutinio. Ustedes, por ejemplo, van a ver que en el dossier nosotros hablamos de que hay un origen y un sentido de eso. Fíjense cuál es el sentido, el origen ya lo dijimos, procede del derecho constitucional de los Estados Unidos, donde mediante el estudio de un caso concreto se llega a la afirmación de que ciertas leyes merecían un control más estricto cuando afectan derechos fundamentales o grupos que son tradicionalmente desaventajados. ¿Qué es lo que se pretendía o qué es lo que se pretende? Impedir que la ley consolide jerarquías sociales. Ustedes no vayan a olvidarse que nosotros venimos de un proceso de construcción de los estados y que anteriormente, previo a al nacimiento de los estados nacionales, de las repúblicas, nosotros teníamos otras formas de gobierno donde muchas veces se consolidaban jerarquías sociales. Recuerden ahí los procesos de esclavitud, el proceso de mestizaje y de criollaje que se da en América, particularmente en Hispanoamérica, después en Lusoamérica. Bueno, no vamos a profundizar en eso ahora porque no es de esta materia, pero sí para que ustedes lo tengan presente, por qué existe el control leve o laxo, intermedio y estricto de las leyes. Porque muchas veces esas leyes terminan condenando o consolidando diferencias sociales o desigualdades sociales, ¿sí? Por eso hay que prestarle atención a ese mundo de cosas, digamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos la publicación de los boletines oficiales, donde nosotros podemos ver o estudiar o rastrear las distintas medidas que va tomando adelante el Estado en sus distintas publicaciones. Bueno, eh, eso también es para prestarle atención, para ver cómo se ejerce el poder y en detrimento o a favor de qué o de quiénes, por ejemplo. Dijimos, primer nivel. En el primer nivel, que es que es un nivel que tiene una premisa laxa, es decir, leve, ustedes van a ver que se habla de un test de razonabilidad y de deferencia, no de diferencia, de deferencia judicial. Es decir, hablamos de qué cosa? De la presunción inicial. ¿De qué? De la validez de esa norma, de una ley
y de un control judicial que solamente se restrinja a constatar que la disposición no resulta arbitraria ni irracional. O sea que si yo digo que tales personas no merecen tener educación por un argumento inventado, vuelvo al ejemplo de la discapacidad, si el control judicial lo constatara y viera los tratados internacionales, viera la Constitución Nacional, viera los derechos que se violan, automáticamente constata y qué es lo que hace, declarar esa norma o esa ley como inconstitucional, porque va en contra de qué cosa, de la Carta Magna, de nuestra Constitución. Yo no puedo ejercer o formular un proyecto de ley que atente de manera regresiva contra esos derechos que ya fueron conquistados. Por eso es importante cuando ustedes ven pancartas o comentarios que dicen no perdamos lo conquistado, porque nosotros al hablar, al hacer esa afirmación, nosotros estamos reconociendo un estado de cosas que no pueden ser desatendidos, omitidos o excluidos de alguna manera porque han costado décadas de historia y de lucha en este país, por ejemplo, y por eso se han sancionado de manera escrita. En el caso de la educación superior universitaria, es un proceso de larga data que viene desde la colonia con los padres jesuitas, que viene con distintas órdenes religiosas, que pasó por la reforma universitaria de 1998, por la sanción de la gratuidad universitaria bajo la gobernación de Juan Domingo Perón, que después tuvo incidencia en la recuperación de la democracia y después pasó por los gobiernos de Alfonsín, la reforma del 94 de Menem, la nueva ley de educación superior en el siglo XXI. O sea, hay una serie de cuestiones que ustedes tienen que contemplar para que ustedes puedan comprender de por qué se ejerce ese primer nivel y se habla de razonabilidad, digamos, ¿sí? Para evitar muchas veces leyes que no persiguen ese ejercicio del uso de la razón y muchas veces responden a intereses arbitrarios o intereses individuales, por ejemplo. Hablamos de que este primer nivel tiene una carga argumentativa liviana para el Estado Nacional, es decir, el Estado no está en una posición de esgrimir argumentos lo suficientemente eh, elaborados para poder ejercer la defensa. ¿Por qué? Porque este primer nivel fundamentalmente contempla aquellos procesos que tienen que ver con procesos o hechos de índole, sobre todo económico, social o administrativo, por ejemplo. ¿Qué exige este principio? Examinar la finalidad de los actos estatales como la idoneidad de los instrumentos que uno selecciona para poder alcanzar. Ahí nosotros podemos juzgar la intención de derogar la ley de fuegos del actual gobierno nacional, por ejemplo. Si yo digo que existe el derecho a el ambiente y la vivienda digna, y más aún hoy con los derechos ambientales, yo podría examinar cuál es la finalidad de derogar la Ley Nacional de Bosques y la Ley Nacional de Fuegos, por ejemplo, y poder ver por qué un gobierno, antes de proteger su propio territorio, elige el instrumento del desfinanciamiento para atentar concretamente a esos derechos. Fíjense cómo yo podría analizar mediante este primer test, que es una cuestión muy simple. Hacerse un par de preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los intereses? Fíjense entonces cómo actúa el test de razonabilidad, que es básicamente una cuestión filosófica ilustrada, el uso de la razón. Y ver entonces si la finalidad de esos actos y la idoneidad de los instrumentos de ese acto realmente van en consonancia con qué cosa, con la Constitución Nacional, donde se consagran los derechos humanos. Otra característica central que tiene este primer nivel es la tolerancia de los tribunales frente a a la norma impugnada, es decir, el principio de presunción de inocencia o de creer de que no se formula tal ley para afectar a tales derechos.
Por eso hablamos de un principio de un nivel que es laxo, que tiene un nivel de control bajo, digamos. Eh, por otra parte, ustedes van a tener, y esto está profundamente, intrínsecamente relacionado con los procesos históricos que han generado desigualdades estructurales, fíjense cómo nosotros tenemos otro nivel que tiene que ver en este caso con el ejercicio del control y de un escrutinio de carácter más estricto. Ahí yo les puse la exigencia de un estándar de revisión alto y riguroso. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque los objetivos de la ley no son tomados en cuenta para determinar el test de constitucionalidad que se utiliza para estudiar la norma, ya que el escrutinio estará condicionado por el interés gubernamental. Cuando se utiliza este nivel, en casos de discriminación basada en la raza, nacionalidad, sexo, y cuando se trate de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Fíjense entonces cómo salimos de lo meramente económico o lo administrativo barra estatal y ya nos centramos en cuestiones mucho más específicas, por ejemplo. Fíjense la cita esa que les coloqué ahí que dice, cuando las leyes restringen los derechos fundamentales o las libertades preferidas, mientras que el test de mera razonabilidad se utiliza en los casos que involucren cuestiones de otra índole como las meramente económicas, dice. Y ahí hay una caracterización bien sintética como para poder entender finalmente qué aseguran entonces estos niveles de escrutinio. El primer nivel o el nivel leve o laxo, es decir, poder tener razonabilidad a la hora de evaluar el ejercicio de qué cosa, los proyectos de políticas públicas en general, es decir, asuntos que involucren lo social, lo económico, lo administrativo. Y un nivel de escrutinio de manera estricto, más intensivo, nos permite qué cosa, proteger derechos fundamentales y ejercer, garantizar la protección efectiva. Ya cuando hablo de la garantización de esos derechos de manera efectiva, automáticamente estoy hablando de el ejercicio del cumplimiento del principio de igualdad. ¿Hacia quiénes? Hacia grupos históricamente vulnerados. Por eso fíjense que en este contexto se inserta el caso de el juicio a la masacre en Apalpí. ¿Por qué? ¿Cuál es el grupo históricamente vulnerado? A ver si me están escuchando. A ver, pónganme en el chat. ¿Cuál es el grupo históricamente vulnerado en ese caso que tuvo una reparación histórica, por ejemplo? Los que conocen o escucharon hablar del caso. ¿Cuál fue el grupo humano que fue vulnerado o históricamente vulnerado en Argentina? ¿O alguien que quiera tomar el micrófono? ¿No hay nadie? Los pueblos originarios. Ahí está. Los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Bueno, fíjense cómo ese nivel de escrutinio lleva muchas veces, y fíjense entonces cómo entra en tensión, por ejemplo, los actuales incendios con derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas. Bueno, fíjense cómo se entrelaza y entonces uno puede otorgar argumentos para poder estudiar qué cosa, los decretos, las leyes y la acción estatal del Estado para poder ver cuándo se produce la violación o la omisión de los derechos humanos en la organización jurídica de un país. Fíjense cómo ya empieza a cobrar sentido y problematización. Salimos de los conceptos ideales y de la letra escrita y empezamos a analizar casos concretos, digamos. Eh, Bien, hasta acá voy a sacar el PowerPoint y les voy a compartir una última eh, cosa antes de pasar al cierre. A ver, acá. Bueno,
A ver, fíjense esto que estuvimos hablando hoy, que yo les puse acá los distintos casos para poder analizar. Niveles de escrutinio judicial, nivel uno, nivel 2, la inversión de la carga de la prueba y la presunción de inconstitucionalidad, que era lo que veníamos hablando. Y fíjense cuando se produce el análisis de los casos, que ustedes lo van a ver, que lo pueden analizar y leer. Yo acá les puse una síntesis. Cuando hay una discriminación estructural y causas por violencia de género, ustedes tienen el caso de Campo Algodonero y el caso Cisnero. Fíjense cómo se construyen ciertos estereotipos y prejuicios eh, que muchas veces llevan a la falta de investigación de los femicidios y que sobre todo ponen en tela de juicio el rol de la mujer eh, en relación al trabajo y a un ingreso, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero. Después tienen el otro caso, el caso Cisnero, cómo se producen muchas veces techos o barreras de cristal en el acceso a empleo o a puestos de trabajo, que genera ¿qué cosa? La exclusión sistemática muchas veces de mujeres, en el caso del caso Cisnero, como choferes de transporte público. Podríamos mencionar ese ejemplo concreto, pero que a nosotros nos permite hablar de la violación de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, a un trabajo digno. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo se va dando qué cosa que estamos analizando acá en los diferentes casos, que tiene que ver con esta filmina que ustedes ven acá. La interseccionalidad, el concepto de interseccional. Fíjense las distintas aristas en un caso, Talía González Liuy, y fíjense cómo se cruzan ciertas interseccionalidades en el análisis de ese caso. La condición de niña, de mujer, la condición sexual o de sexo, VIH, con la cuestión social, la pobreza. Fíjense lo que dice ahí en la anotación, no fueron cuatro discriminaciones separadas, fue una discriminación única y específica producto del cruce de estos factores. Educación, expulsada por el estigma, salud, contagio por falta de control en banco de sangre, proyecto de vida, impacto, y fíjense, ahí está por qué se habla de una reparación y por qué es un caso que sienta jurisprudencia. Porque influyó en qué cosa en el caso de esa persona, en el proyecto de vida, impacta en la maternidad y en las relaciones futuras, es decir, no le permite qué cosa a esa persona, no tener el desarrollo de una vida y de sus derechos de manera armoniosa y de manera progresiva que le permita un mayor goce en su vida humana. Fíjense lo que dice ahí, impacto en la maternidad y relaciones futuras. Bueno, fíjense cómo eso, el sufrir esas discriminaciones y el sufrir esa violencia, después lleva a la imposibilidad de una vida plena, por ejemplo. Fíjense que eso no está en la letra escrita, o si yo leo una norma, la norma no se toma el trabajo de problematizar o de darle cuerpo, vida, cara eh, a ese caso. Esa es la tarea que ustedes tienen entonces, en definitiva, como futuros abogados y abogadas o aspirantes. O sea, es parte del compromiso de ustedes de insertarse, de poder problematizar de esta manera y generar qué cosa, que ustedes sean garantes del acceso real a la justicia. Otros casos que ustedes tienen para ver, que es igual se lo vamos a compartir, el caso Atala Rifo versus Chile, o el caso Duque versus Colombia, que ahí ya ustedes, por ejemplo, ven violaciones flagrantes por causa de discriminación que tienen que ver con la identidad, la orientación sexual y ciertos preconceptos o prejuicios para hablar de categorías sospechosas, por ejemplo. Otros casos, el que tiene que ver con lo laboral, que hoy también lo mencionábamos, lo laboral y lo económico, el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde. Fíjense cómo se habla ahí de esclavitud moderna. El Estado toleró el trabajo forzoso,
La posición económica es una categoría prohibida de discriminación, eso decía la doctrina del derecho. Y fíjense cómo eso se revirtió y generó un acto de jurisprudencia. Fíjense que nosotros en nuestro caso hasta el día de hoy seguimos teniendo situaciones donde hay investigaciones que van, investigan un campo y encuentran trabajadores en situaciones inhumanas. Viven en una casita en un ranchito con bolsas y palos o de manera muy precaria, trabajan más de 12 horas, les retienen el salario, les retienen los documentos, no los dejan irse del campo, no les dejan tener familia, no les dejan ir a visitar a su familia. Ahora hace poquito pasó eso en el sur de Santa Fe, fíjense, en pleno 2026, siendo que nosotros inclusive tenemos una ley sancionada del año 50 que es el Estatuto del Peón Rural. Y bueno, fíjense cómo aún así se producen estos hechos y por qué la importancia de problematizar y complejizar nuestra mirada a la hora de observar estos fenómenos. Eh, Les quería mostrar esto como para que nos ilustremos y finalmente, eh, como para cerrar este módulo es un poquito más corto que el módulo anterior y que el siguiente. Quería cerrar con estas cuestiones que ustedes van a ver en el dossier a modo de cierre. La igualdad como tarea permanente del derecho. Ustedes vieron que hasta ahora nosotros en el módulo siempre hablamos de el concepto, el precepto, el principio de igualdad, la igualdad formal, la igualdad sustantiva o real. Y fíjense una cosa que yo les dejé ahí que dice, la igualdad en el derecho contemporáneo no es una meta alcanzada, sino una tarea constante. Su desarrollo hasta la igualdad formal, hasta la igualdad estructural, refleja el esfuerzo histórico por hacer realidad el valor de la dignidad humana frente al poder y las desigualdades sociales. Cada avance normativo, cada decisión judicial y cada política pública que amplía el acceso a los derechos reafirma el compromiso del derecho con la justicia. Es decir, ¿qué supone entonces que ustedes puedan llegar a comprender el principio de igualdad para rendir el examen y para desarrollarse y desenvolverse en la carrera que han elegido? Poder revisar críticamente, primeramente, sus propias categorías jurídicas, sus propias preconcepciones, sus propios preconceptos o prejuicios, y poder comprender que el derecho fundamentalmente no es neutral, tiene una posición política, tiene una influencia por parte del ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque reproduce o corrige desigualdades según cómo se lo interprete y aplique. Y ustedes eso lo ven plenamente expreso en tres cuestiones. En la forma de escritura de las normas y de la jurisprudencia, en los procesos o los hechos históricos y en los casos que ustedes van a ir analizando. Ahí van a ver plenamente expresado esto que estamos diciendo. Eh, Fíjense que ahí yo les puse, porque muchas veces se consagra que para hablar de derecho hace falta solamente libertad. Y fíjense que ustedes en el dossier tienen una frase que está muy buena que dice igualdad y libertad, igualdad y libertad, no libertad sola, sino ambas constituyen el hilo que une el derecho con la democracia. Fíjense que ustedes entonces, para hablar de principio de igualdad y el ejercicio irrestricto y la defensa de los derechos humanos, ustedes no solamente tienen que pensar a la igualdad separada o a la libertad separada. No, no, son dos cosas que van de la mano. La dignidad humana entonces está intrínsecamente relacionada con el ejercicio del derecho, la ampliación y el acceso real a la justicia, y eso tiene que ver con qué cosa, con la democracia. Y ahí les quería dejar una frase de un gran abogado que nosotros tuvimos en nuestra Argentina. ¿Por qué? Porque no fue una persona que se dedicó solamente a estar sentado en su escritorio y pensar en cuánta plata o en cuánto dinero o en cuántas influencias podía ejercer, sino que fue una persona que se dedicó y se preocupó por la realidad de su país en materia de educación, en materia de comercio, en materia militar, porque le tocó ser militar sin haber tenido carrera de base,
porque antes de eso fue abogado. Fíjense la frase, dice, el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y en el porvenir, Manuel Belgrano. Con esa frase yo les quería dejar para el cierre de este módulo, para que ustedes reflexionen a la hora de ir a estudiar el material y que tensionen y problematicen los contenidos, ¿sí? Eh, así que bueno, una pregunta que quería responder solamente antes de cerrar, cuando hoy mencionaban y decían, se habla de una futura reforma constitucional, ¿podría tener un retroceso en defensa de los derechos adquiridos? Se, y se pregunta, ¿no? ¿Puede haber en esa, que exista una reforma constitucional no garantiza que haya una progresión en la consolidación de derechos? Puede sucederse todo lo contrario. Fíjense, ustedes tienen el ejemplo más concreto en Argentina, búsquenlo, busquen la Constitución Nacional de 1949 y después busquen la Constitución de 1994, la reforma, y van a ver, por ejemplo, que la Constitución del 49, que es derogada, que es eliminada por, eh, en este caso, por el golpe de Estado de 1955 y por la cúpula militar, fíjense que sancionaba y reconocía muchos derechos de carácter social, cultural y laboral. Bueno, eso persigue un fin. ¿Podríamos tener un retroceso en defensa de derechos adquiridos actualmente? Probablemente sí, probablemente no. ¿Qué va a depender de eso? De que nosotros hagamos un análisis de las estructuras y de las discusiones, de las estructuras estatales, de las discusiones sociales, de los procesos sociales que vienen ocurriendo. Fíjense, ustedes tienen ahí para pensar la reforma laboral, por ejemplo. Bueno, la reforma laboral no es solamente pensar en trabajos desde casa y el home office y el trabajo de plataforma. Es pensar en cómo incide, por ejemplo, las leyes de la dictadura a la hora de pensar el IVA, a la hora de pensar las jubilaciones, a la hora de pensar el servicio social. Bueno, fíjense, hay que ponerle un poco más de complejidad a eso. Por ahí como para responder a esa pregunta, que haya una reforma constitucional no garantiza la progresión de algo. Muchas veces puede ser para peor más que para mejor. Y contrariamente, va a depender de quiénes encabecen y qué principios busca cristalizar esa reforma. Y eso uno lo ve a través de los congresales constituyentes, de quienes impulsan las reformas, que defienden. Por eso es importante prestarle atención y no dar por sentado que porque hace una reforma yo no me tengo que preocupar y a mí no me va a tocar y a mí no me involucra y yo no tengo nada que ver. Al contrario. Este, así que bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta que quiera hacer, por ejemplo, algo que quieran aportar. Íbamos a seguir hasta el viernes, pero hoy acabamos el módulo. No sé, Maxi, si vos contemplás que nos conectemos el viernes para alguna consulta o... eh, Sí, si hay algún preguntero o algo, no hay problema de conectarse, digamos, para resolverlo. El viernes, digamos, si no, estamos a consideración, digamos, también de la disponibilidad del profe. Así que, primero que nada, agradecerles por su tiempo, agradecerles por conectarse y agradecerle una vez más al profe por dar el módulo. Así que ahora vamos a facilitar, digamos, los materiales que se dieron en la clase de Derecho y Organización Jurídica. Y además, cualquier consulta, ya saben, a cualquiera de los administradores. Las clases vamos a estar subiendo seguramente el viernes al playlist, todas juntas, digamos, para que tengan, digamos, tiempo para ir viendo las mismas dentro de nuestro canal de YouTube. Así que a la disposición del profe, digamos, cualquier consulta y bueno, si hay algún preguntero y esos vamos a ir viendo, digamos, podemos conectarnos el viernes. bien. Como para pasarles en limpio, porque acá estoy viendo en la carpeta, justo busqué para mencionárselos. Van a tener como material